Hoy no imaginaremos un desastre cualquiera. No habrá explosiones ni advertencias desde el cielo. Solo un instante imposible. 10 segundos en los que el oxígeno desaparecerá del planeta. Y cuando regrese, quizá descubramos que la Tierra nunca fue tan frágil como creíamos. ¿Qué pasaría si desapareciera el oxígeno durante 10 segundos? Yo soy Cryonex, el punto donde lo imposible deja de ser un límite y donde apenas comenzaremos a desafiar los confines de lo posible. Todo comienza en silencio. No hay cuenta regresiva ni señales visibles. El aire sigue allí, transparente, inmóvil. Pero algo esencial acaba de desaparecer. El oxígeno, el elemento que sostiene casi toda la vida compleja del planeta, deja de existir durante apenas 10 segundos. Y aunque parezca insignificante frente a la escala del universo, esos 10 segundos bastarían para alterar el mundo de formas inimaginables. La mayoría de las personas ni siquiera entendería lo que ocurre al principio. Respirar se volvería extraño. El pecho intentaría tomar aire, pero el cuerpo sentiría un vacío imposible de interpretar. Las aves perderían estabilidad en pleno vuelo. Los motores de combustión se apagarían casi al instante. Y sobre las ciudades, el cielo conservaría su apariencia normal, como si la Tierra estuviera ocultando una catástrofe invisible. Porque el oxígeno no solo vive dentro de nuestros pulmones, está en el océano, en las rocas, en la atmósfera y en cada proceso químico que sostiene la civilización moderna. En los primeros 2 segundos, el cuerpo humano aún resistiría. La sangre conservaría pequeñas reservas de oxígeno transportadas por la hemoglobina, permitiendo que el cerebro continúe funcionando brevemente. Pero el verdadero problema no sería la respiración, sería la presión atmosférica. El oxígeno representa aproximadamente el 21% del aire terrestre. Al desaparecer repentinamente, la atmósfera perdería parte de su densidad de manera instantánea. El resultado sería parecido a una descompresión parcial a gran escala. Miles de personas sentirían un estallido doloroso en los oídos. Algunas estructuras comenzarían a debilitarse bajo cambios bruscos de presión. Y algo todavía más inquietante ocurriría sobre nuestras cabezas. La capa de ozono desaparecería al mismo tiempo, porque el ozono está formado por oxígeno. Durante esos segundos, la radiación ultravioleta del Sol atravesaría la atmósfera sin barreras, golpeando directamente la superficie del planeta con una intensidad brutal y silenciosa. Entonces llegaría el caos físico. El concreto comenzaría a fracturarse. Muchos edificios modernos dependen de compuestos ricos en oxígeno para mantener la estabilidad de sus materiales. Sin ese elemento, enlaces químicos completos se alterarían de forma instantánea. Las superficies metálicas perderían sus capas de oxidación. Y aunque parezca insignificante, eso provocaría que enormes estructuras de acero cambiaran su comportamiento físico durante unos segundos críticos. Pero el fenómeno más devastador aparecería en el suelo. La corteza terrestre contiene oxígeno en minerales y silicatos. Si desapareciera absolutamente todo el oxígeno, incluso el atrapado químicamente, gran parte del terreno comenzaría a desintegrarse. El planeta no explotaría, pero sí se volvería temporalmente irreconocible. Bajo nuestros pies, las calles podrían agrietarse mientras millones de toneladas de materiales cambian de composición en un instante. Y aún así, todo seguiría ocurriendo en completo silencio. A los 4 segundos, el cielo empezaría a cambiar. La luz solar perdería parte de la dispersión que normalmente produce el tono azul de la atmósfera. El firmamento se oscurecería ligeramente, adquiriendo una apariencia más fría y profunda.
Al mismo tiempo, los océanos comenzarían a reaccionar. El agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Si el oxígeno desapareciera incluso de las moléculas de agua, mares completos empezarían a descomponerse químicamente. No habría tiempo suficiente para evaporar los océanos, pero sí para desencadenar reacciones violentas en enormes volúmenes de agua. Las criaturas marinas sufrirían primero. Peces, mamíferos y organismos microscópicos entrarían en colapso inmediato. Y mientras eso ocurre, millones de personas en tierra sentirían un mareo intenso. El cerebro humano consume alrededor del 20% del oxígeno del cuerpo. Sin suministro, las neuronas comenzarían a fallar rápidamente, alterando percepción, equilibrio y conciencia. El quinto segundo marcaría el momento en que el miedo reemplaza a la confusión. Los aviones perderían potencia. Muchos sistemas eléctricos críticos dejarían de funcionar debido a fallos en combustión y refrigeración. Las ciudades entrarían en un estado extraño, donde las luces siguen encendidas en algunos lugares, pero el movimiento desaparece lentamente. En hospitales, los respiradores no podrían ayudar. El problema no sería la falta de aire, sino la ausencia total de oxígeno dentro de él. Las personas empezarían a desmayarse. Algunas caerían al suelo sin entender qué ocurre. Otras mirarían al cielo intentando encontrar respuestas. Pero la verdadera dimensión del desastre estaría fuera de la percepción humana. Los ecosistemas completos estarían entrando en crisis simultáneamente. Plantas, animales y microorganismos dependen del oxígeno para producir energía celular. Durante esos segundos, la maquinaria biológica de la Tierra comenzaría a detenerse como un reloj gigantesco, perdiendo cada uno de sus engranajes. En el sexto y séptimo segundo, el planeta se convertiría en un lugar hostil para casi toda forma de vida compleja. El cuerpo humano comenzaría a sufrir hipoxia severa. La visión se volvería borrosa. El corazón alteraría su ritmo, intentando compensar una batalla imposible. En las grandes montañas, donde el oxígeno ya es escaso, las personas perderían el conocimiento casi instantáneamente. Pero incluso quienes sobrevivan físicamente cargarían secuelas irreversibles. El cerebro humano es extremadamente sensible a la falta de oxígeno. Bastan pocos minutos para producir daño neuronal permanente. Y aunque 10 segundos no basten para extinguir a la humanidad, sí podrían dejar millones de lesiones neurológicas en todo el mundo. Mientras tanto, incendios activos se apagarían al instante. Fábricas enteras quedarían en silencio. El planeta parecería contener la respiración, como si la Tierra misma estuviera suspendida entre la vida y la desaparición. Y entonces, justo cuando el colapso parece irreversible, el oxígeno regresaría. Pero el regreso no sería suave. La atmósfera volvería violentamente a su composición habitual, generando cambios bruscos de presión y temperatura. Personas inconscientes recuperarían parcialmente la respiración. Motores volverían a encenderse. El fuego reaparecería donde aún exista combustible y calor suficiente. Pero el mundo ya no sería el mismo. Millones habrían muerto por caídas, accidentes o fallos cardíacos. Las comunicaciones globales colapsarían. Ciudades enteras quedarían paralizadas por el caos. Y durante horas, nadie comprendería qué ocurrió realmente. Los científicos intentarían explicar un fenómeno que desafía toda lógica conocida. Porque el oxígeno no es solo un componente del aire. Es el puente invisible que conecta la química con la vida. Sin él, la civilización moderna deja de ser una potencia tecnológica y vuelve a ser una especie extremadamente vulnerable. Quizá lo más aterrador de este escenario no sea la destrucción material. Es descubrir que nuestra existencia depende de algo que jamás vemos. Cada respiración que damos ocurre de manera automática, silenciosa, casi olvidada.
Pero en esos 10 segundos imaginarios, la humanidad comprendería que vive sostenida por un equilibrio increíblemente delicado. El oxígeno convirtió a la Tierra en un planeta habitable, permitió la evolución de organismos complejos y alimentó cada pensamiento humano desde el inicio de nuestra historia. Y aún así, caminamos sobre el mundo como si ese equilibrio fuera eterno. Tal vez por eso los escenarios imposibles resultan tan inquietantes, porque nos obligan a mirar aquello que siempre estuvo presente, pero que nunca aprendimos a valorar. Y mientras el planeta recupera lentamente la normalidad, quedaría una pregunta flotando en silencio. Si 10 segundos bastan para acercarnos al colapso total, ¿qué tan frágil es realmente nuestra civilización? El universo no siempre necesita asteroides o agujeros negros para recordarnos nuestra fragilidad. A veces basta con imaginar la ausencia de algo tan invisible y cotidiano como el oxígeno, para comprender que la vida en la Tierra existe sobre una frontera extremadamente fina. Respiramos sin pensar en ello, como si el mundo nos debiera eternidad. Pero cada segundo de existencia depende de un equilibrio químico preciso, improbable, casi milagroso. Y quizá esa sea la verdadera lección. No vivimos dominando el planeta. Vivimos suspendidos dentro de un sistema delicado que puede cambiarlo todo en un instante. Si quieres seguir explorando escenarios donde la ciencia y lo imposible se encuentran, dale like, suscríbete y prepárate, porque el próximo ¿qué pasaría si? Te llevará a un destino que aún no podrás imaginar. Aquí no exploramos lo común. Aquí desafiamos lo imposible.